Les voy a invitar a que en esta mañana consideremos un tema muy importante que es como una carga que el Señor pone en nuestro corazón al conversar con otros consiervos, con otros pastores. Ha sido triste ver cómo hermanos y hermanas se han apartado del Señor. Una cosa es que no podamos congregarnos, pero otra es muy distinta, que es apartarse y alejarse del Señor. Y esto es dramático, es una verdadera catástrofe, es peor que el coronavirus. Separarse del Señor es lo más terrible. Por eso en esta mañana quiero compartirles acerca de esta palabra, y para ello les voy a invitar a que miremos en nuestras Biblias el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 13. Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 13. Ahí vamos a encontrar la palabra del Señor para nuestra bendición. Doy lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que tu gracia nos asista en esta mañana, que tu bendita palabra toque nuestros corazones iluminados por tu Espíritu Santo para entender lo que tú nos quieras hablar hoy. Gracias te damos, Señor, por este privilegio de compartir con tantos hermanos y hermanas un mensaje. Gracias por el privilegio, Señor, de ser hechos hijos tuyos solo por la gracia tuya y por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pido, Señor, que nos asistas hoy y que nos bendigas y que esta palabra sea motivo de bendición para cada uno de nosotros. Bendiciones que te imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendito sea el Señor para siempre. Una de las cosas que más nos bendice de la Biblia, de la palabra de Dios, toda la Biblia es maravillosa. Sin embargo, hay algo que me gusta mucho, y es que la Biblia es real y muy real. Si uno compara la Biblia con los libros ficticios, con las producciones artísticas elaboradas por los hombres, nos vamos a dar cuenta que en la literatura imaginaria hay personajes imaginarios, situaciones imaginarias, ambientes imaginarios, y
el relato simplemente se diseña con algo que puede resultar verosímil, pero que finalmente provoca un efecto emocional, moral o didáctico en los lectores. La Biblia, en cambio, destaca las virtudes de personas reales, pero no oculta sus pecados tampoco ni sus debilidades. Por esa razón es que la Biblia es como una lámpara a nuestros pies y como una lumbrera a nuestro camino. Nos da una luz real para situaciones reales. Nos muestra un camino concreto para resolver situaciones concretas. Al ser la Biblia también un espejo, nos ayuda a mirarnos en ella, a mirarnos en las personas que allí aparecen para imitar sus virtudes y evitar sus defectos. Este relato de Génesis capítulo 3 muestra cómo Adán y Eva fueron los primeros en pecar y sufrir la grave consecuencia de ser separados de Dios. Por eso es que a la luz de este relato me gustaría inferir tres decisiones que deben ayudarnos a evitar el ser separados de Dios. Por eso queremos responder hoy día cómo evitar la separación de Dios. Y la primera decisión que vamos a encontrar acá es que debemos confiar en la palabra de Dios. Si volvemos a leer los versículos 1 al 5, vamos a encontrarnos con que allí dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, etc. A la luz del texto bíblico, notamos que al leer este pasaje en el idioma original, en el idioma hebreo, notamos que se invierte el orden de la oración hebrea. Parte diciendo, pero la serpiente era astuta, ¿no? No ha hablado antes de la serpiente, sino que aquí parte diciendo, pero la serpiente era astuta. Y lo que está haciendo acá el escritor es poner el énfasis en que el sujeto de la acción es una figura nueva dentro del relato, es decir, una serpiente. Y se destaca que la serpiente era astuta. Esa palabra astuto en el hebreo es la palabra harum, que significa, que es un adjetivo que significa precisamente eso, astuto, artero, que tiene habilidad en engañar. Y esta palabra harum hebrea lo que indica generalmente es un sentido priorativo, es decir, peyorativo. Generalmente se utiliza de una manera denostativa, como para denostar a alguien que tiene esta actitud de astucia, aunque en otros pasajes la misma palabra hebrea podría utilizarse, harum, podría utilizarse para dar la idea de alguien avisado, cuerdo, prudente. Sin embargo, en este contexto parece que el peso tiene que ver con algo, algo no bueno, algo peyorativo. Y hay algo ya aquí extraño que se dice, que la serpiente dijo a la mujer, dice, la cual dijo a la mujer. Evidentemente, nos encontramos con un problema y es que las serpientes no hablan. La serpiente no fue creada con la posibilidad de hablar. Por esa razón es que necesitamos mirar a la luz de la palabra del Señor si estamos hablando efectivamente de una serpiente común y corriente creada por Dios o si el lenguaje del texto está refiriéndose figurativamente a otra persona. Y para ello nos vamos a ir al Nuevo Testamento en Juan capítulo 8, versículo 44, en donde vamos a darnos cuenta que el Señor Jesucristo nos ayuda a entender bien quién estaba usando a esta serpiente. Dice el Señor Jesucristo al hablar en contra de sus opositores judíos, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y añade más adelante, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, pues es mentiroso y padre de mentira. Claramente entonces, esta serpiente está influenciada o está siendo usada como una especie de disfraz
para encubrir al enemigo acérrimo de nuestras almas, Satanás el diablo. Tanto es así que Juan en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, y también en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2, le llama a Satanás la serpiente antigua. Entonces, notamos en este relato que Eva es abordada por Satanás, disfrazado, por cierto, o mal utilizando a este animalito creado por el Señor para tentarles, para engañarles. Lo cierto sí es que Dios ya había previsto esto. Dios había dado mandamientos claros y concretos a nuestros primeros padres. Por eso cuando Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, y ahí suelta una mentira terrible. No comáis de todo árbol del huerto. Eso era claramente una mentira. Dios nunca dijo algo así. Eso era tomar la verdad de Dios y tergiversarla. Eso era tomar un mandato claro de Dios y oscurecerlo, darle otra connotación para poner en el corazón de Eva una duda. Y Eva tenía muy claro lo que Dios había dicho. Luego lo podemos ver en el versículo 2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Note usted entonces cómo el mandato de Dios era bastante claro y Eva lo tenía claro. Eva no ignoraba la palabra del Señor. Eva tenía la revelación del Señor y lo había entendido bastante bien. Pero luego viene la serpiente, o Satanás en este caso, y añade, versículo 4. Entonces entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Otra mentira. Primero una media verdad y ahora una mentira flagrante. No moriréis. Y aquí añade un ataque directo a la naturaleza de Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Note el trabajo terrible del enemigo. Note la manera brutal en que Satanás está tentando a Eva. Es como que le da un veneno y deja ese veneno dentro de Eva y luego ese veneno comienza a hacer su efecto. Y luego dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Hay tres áreas acá claramente distinguibles en donde la tentación, donde la mentira satánica comienzan a producir un efecto en el corazón de Eva. Dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, luego dice y que era agradable a los ojos, y en tercer lugar, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, en la misma forma, en la misma proporción, de la misma manera, los dos llevan a cabo esta misma traición al Señor, traición a la palabra del Señor. Estos mandamientos eran claros, pero lo que Satanás hace es sembrar dudas sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios había dicho. La duda llevó al mandamiento de Dios a ser tergiversado y se convirtió en desobediencia. Por esta razón es que, mis queridos hermanos, la base del pecado, la base de este pecado original que nosotros denominamos la incredulidad, tiene una base más terrible todavía. Este pecado que nosotros llamamos desobediencia tiene una base más terrible todavía, que es la incredulidad. No solo debemos creer en Dios, le debemos creer a Dios.
Para Adán y Eva, la realidad de Dios era indiscutible. Ellos no dudaban de la existencia de Dios. Lo habían visto con sus propios ojos. Tenían una relación permanente con Él. Podían tener comunión íntima con Dios. Ellos creían en Dios, pero aquí hay algo muy terrible. No le creyeron a Dios, sino que eligieron, decidieron considerar argumentos falaces para dudar de Dios, para dudar de lo que Dios había dicho. Cuando somos incrédulos con respecto a la palabra de Dios, sin duda alguna estamos en una espiral descendente rumbo a la desobediencia y rumbo a algo más terrible todavía, que es la separación de Dios. Juan capítulo 8, versículo 51 dice claramente: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. El que guarda la palabra del Señor, el que cree la palabra del Señor, no morirá eternamente. Aquí, mis queridos hermanos, quiero señalar que no solo son las sectas, sino que también los evangélicos ignorantes, quienes tienden a comunicar ofertas basadas en medias verdades. Unos dicen que Dios es amor y por esa razón no hay infierno. Es verdad que Dios es amor, pero es mentira que no hay infierno, porque quien más enseñó acerca del infierno fue el propio Señor Jesucristo. Entonces hay gente que cree en Jesucristo, pero no le cree a Jesucristo y le cree más a una secta. Nota que la tentación que experimentó Adán y Eva todavía sigue vigente en medio nuestro. Hay otros que te ofrecen la posibilidad de convertirte en un Dios. ¿No le parece absurdo eso? Sin embargo, hay millones de personas que creen que siguiendo los ritos de una religión en particular pueden convertirse en dioses y poblar planetas de manera absolutamente extraña, ¿no? Y otros te dicen que como Dios, tu Padre, es rico, entonces tú, como su hijo, también debes ser rico. ¿Qué cosa más terrible? Nunca debemos dudar de la palabra del Señor. Siempre debemos confiar en la palabra del Señor. No basta con simplemente decir yo creo en Dios. También tengo que creerle a Dios. Hay que creer a la palabra del Señor. No hay que dudar de lo que Dios ha dicho. Yo puedo dudar de lo que diga el diablo. Yo puedo dudar de lo que diga un ser humano cualquiera. Yo puedo dudar de autoridades, está muy bien, es probablemente una forma de sobrevivencia, poner en duda todas las cosas. Aún el Señor nos invita a juzgar lo que un profeta pueda decir. Pero si de alguien no hay que dudar, es de Dios y de su palabra. La incredulidad en el Señor o la incredulidad en la palabra de Dios debe ser contrarrestada fuertemente, y para eso hay una acción gloriosa que el Espíritu Santo puede realizar. En segundo lugar, en este relato aprendemos que debemos rechazar la tentación. Los versículos 5 y 6 que hemos leído son muy esclarecedores. Dice el texto: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Notamos aquí que las áreas en las que Eva fue tentada son muy claras, son muy esclarecedoras. Adán y Eva mezclaron una necesidad buena como comer con un deseo carnal que era la codicia. Note cómo un deseo puede convertirse en una concupiscencia. Un deseo es algo natural, deseamos satisfacer nuestra sed, deseamos satisfacer el hambre, deseamos vestirnos.
para satisfacer necesidades básicas, hambre, sed o cubrirnos, abrigarnos. Pero cuando ese deseo no está gobernado por la palabra de Dios, no está gobernado por el Espíritu Santo, ese deseo descontrolado se convierte entonces en una concupiscencia. Esa concupiscencia, sin duda alguna, es un deseo carnal, como la codicia que se despertó acá en los primeros padres. Los deseos de la carne los llevan a desobedecer el mandato que Dios había dado y finalmente los empuja a pecar contra Dios. Hay que rechazar los deseos de la carne. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bendito sea el Señor. Las tres áreas de tentación que experimentó Eva son muy claras y las podemos encontrar en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Allí la palabra del Señor dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Tres áreas de tentación fueron las que experimentó Eva, y esas tres áreas de tentación son las que también nosotros experimentamos hoy. De hecho, las podemos ilustrar claramente con la propia vida del Señor Jesucristo. Mire, por favor, si tiene su Biblia, en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Se lo voy a leer a continuación. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Aquí tenemos un deseo natural de la carne. Tener hambre no es un pecado. Está bien, sobre todo si alguien ha ayunado por mucho tiempo, es natural tener hambre. Ahí está, tuvo hambre, un deseo propio de la carne. El versículo 3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Note cómo entonces Satanás, el diablo, trabaja aún con nuestras necesidades naturales para tratar de convertirlas en una concupiscencia, en un pecado descontrolado, en un pecado fuera de control, en un deseo carnal que va más allá de un deseo natural. Pero note también cómo le responde el Señor Jesucristo. Versículo 4. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Nota usted lo importante que es no dudar de la palabra del Señor? Porque aunque el diablo vino a tentar al Señor en un momento de debilidad natural, justa y correcta, como sentir hambre, la palabra del Señor era fuerte en el Señor Jesucristo y rechazó esa tentación con la palabra. Y luego sigue en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Vamos a ver ahora cómo Satanás trata de influir en el Señor Jesucristo para que sea tentado en el ámbito de la vanagloria de la vida, que hemos aprendido en Juan y que ya lo vimos en Eva, que quiso codiciar una sabiduría y un estatus igual al de Dios. Le dice aquí Satanás al Señor Jesucristo en el versículo 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué tremendo, qué malévolo es Satanás. Estamos inmediatamente después de que
el Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán por Juan. Y ha ocurrido algo magnífico en aquel lugar. El cielo se ha abierto y el Padre ha hablado acerca de Jesucristo y ha dicho: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. La identidad de Jesucristo está clara, su filiación divina está claramente asentada, pero entonces Satanás aún toma eso, toma una verdad poderosa de la palabra del Señor para tratar de pervertir el corazón del Señor Jesucristo, para tratar de poner en duda esta convicción profunda del Señor Jesucristo y le hace esta condición: si en verdad eres hijo de Dios. Es decir, si es verdad lo que acabamos de escuchar allá en el río Jordán, si es verdad lo que la voz del Padre ha dicho, entonces abusa de eso y úsalo para tu fama personal y gánate el favor de la gente. Recuerde usted que las personas en el tiempo de Jesús estaban esperando un Mesías guerrero, glorioso, triunfante, un hombre famoso, pero no a un humilde hijo de un carpintero que se consideraba a sí mismo el esclavo de Dios, el siervo de Dios, profetizado por Isaías. Entonces la tentación era muy grande, es decir, alcanzar su propósito en la tierra no a través de la cruz, sino a través de una autoexaltación. Era una tentación grande, probablemente. Nosotros jamás podríamos llegar a dimensionar lo que significó esa tentación en el Señor Jesucristo. Sin embargo, nuevamente el Señor Jesucristo apela a la palabra de Dios para enfrentar esta dura tentación y le dice en el versículo 9, le responde en el versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, en el versículo 7, Jesús le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera vez, en el versículo 8, le lleva el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, ahí está, los deseos de los ojos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué desfachatez tiene Satanás para tratar de doblegar al Hijo de Dios? Y en el versículo 10 el Señor le responde: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, debemos rechazar la tentación. Debemos resistir al diablo para que el diablo huya de nosotros. Y la única forma de resistir la tentación es precisamente la misma manera en que lo hizo el Señor Jesucristo. Debemos leer, entender y aplicar la palabra de Dios para vencer la tentación. No hay otra forma, no hay otra manera. Cuando tratamos de torturarnos a través del ascetismo, tratamos de entrar en una dimensión mística, como enseña el misticismo, cuando intentamos cubrir nuestras tentaciones con las normas del legalismo, todas esas cosas, dice el apóstol Pablo, que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pero creer en Dios y creerle a Dios, y al creerle a Dios, tomar su palabra como nuestra principal arma, entonces sí va a dar un correcto resultado. Y finalmente concluimos con el tercer consejo que obtenemos, o la tercera acción que obtenemos de este precioso relato, y es que, en tercer lugar, debemos responsabilizarnos por nuestros pecados. Mire, por favor, una vez más el versículo 7 al 13, versículos 7 al 13, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé
que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Impresionante. Lo que vemos acá es personas que toman conciencia de su pecado, versículo 7, mire lo que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Aquí notamos que hay un proceso de toma de conciencia del pecado. Todos nosotros, al pecar, vamos a, de alguna manera, en algún momento, vamos a tomar conciencia de nuestro pecado. Dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, hay una autoevaluación de sí mismos que concluyen internamente que habían pecado, que era incorrecto lo que habían realizado. Sin embargo, tristemente, Adán y Eva no se hacen cargo de su pecado, no se responsabilizan por su pecado, sino que lo primero que intentan hacer es un esfuerzo humano para cubrirse por sí mismos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vale decir, usaron un material perecedero que no iba a durar siempre. Las hojas de higuera se iban a secar prontamente y no iban a servir, no iba a ser una solución duradera para cubrir su desnudez. Otra cosa importante es que eran solo delantales, cubrían solo una parte de sus cuerpos y la otra parte quedaba expuesta. Como todos los esfuerzos humanos por tratar de resolver el problema del pecado, son esfuerzos que no duran con el tiempo, son esfuerzos que tienen un efecto inicial, pero que no duran en el tiempo y finalmente son esfuerzos que solo cubren algún aspecto, disfrazan un problema, una realidad dramática que es el pecado, pero no lo resuelven. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por esa razón es que debemos aceptar las responsabilidades que nos tocan por nuestro pecado. Yo conozco mis pecados, tengo bastante conciencia de ellos, lidio con ellos todos los días y trato de hacer algo con mis pecados, pero claramente tengo que entender que mis pecados no los puedo resolver yo, sino que necesito una provisión distinta, una provisión del cielo, una provisión divina. Esta experiencia de tomar conciencia del pecado es lo que le ocurre al hijo pródigo en la hermosa parábola del Señor Jesucristo. Después que este muchacho hubo malgastado, despilfarró los bienes que le habían sido entregados con una herencia anticipada que él había exigido, este muchacho se vio solo, sin amigos, sucio, intentando comer comida de cerdos porque tenía mucho apetito. Y entonces vino la conciencia, se vio tal vez como Adán y Eva desnudo, tal vez se vio sucio, revolcado en ese lugar y dijo algo. La palabra del Señor dice que él volvió en sí. Es lo mismo que le pasa a Adán y Eva. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. El hijo pródigo volvió en sí. Todos nosotros, al experimentar el pecado, en algún momento nos damos cuenta de que estamos en pecado. Nos damos cuenta de que ha sido injusto lo que hemos hecho. Nos damos cuenta de que estamos sucios, de que estamos inmundos, de que no es agradable lo que ha ocurrido. Nos damos cuenta. El punto es, ¿nos responsabilizamos por nuestros pecados cuando nos damos cuenta de ellos? Cuando la palabra del Señor nos muestra que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿asumimos esa responsabilidad? Uno de los grandes problemas que tenemos en el evangelismo, cuando le predicamos la palabra del Señor a personas que han sido religiosas por años y le decimos, todos somos pecadores, la gente dice, no, yo no. Yo soy creyente, soy cristiano, practico mis ritos, pago mis dádivas. Yo no soy pecador. ¿Qué error más grande?
porque la palabra del Señor dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El cristianismo no es una religión en la que los cristianos nos sentimos mejores que los no cristianos. Por el contrario, en el cristianismo bíblico, los cristianos verdaderos saben que somos tan pecadores como las personas que no son cristianas. Por eso los cristianos verdaderos son gente agradecida del Señor, que siendo pecadores, el Señor dio una provisión para perdonar nuestros pecados, para quitar la culpa de ellos y para comenzar a vivir en una nueva vida. Esa nueva vida no nos hace mejores, no nos hace superiores, no nos da el derecho de juzgar a los demás. Esa vida nueva nos da a nosotros una profunda carga de gratitud a Dios y de compromiso con servir a los que no conocen al Señor todavía, para que vivan y experimenten la buena y nueva vida en Cristo. Cuando el Señor Jesucristo abre nuestros ojos para tomar conciencia de nuestros pecados, debemos tomar decisiones. El hijo pródigo dijo, me levantaré, y se levantó. El hijo pródigo dijo, iré a la casa de mi padre, y fue. Si tomamos conciencia de nuestros pecados, no es para decir, oh, sí, soy un pecador, y andar poniendo por ahí en el Facebook, soy malo, soy pecador, y andar contando cuán pecador eres. Eso no resuelve el problema. Tomar conciencia del pecado está muy bien. Cuando alguien aparece diciendo, yo soy pecador, yo digo esto, yo miento, yo mato, yo robo, perfecto, bien, te felicito, tomaste conciencia. El punto es, ¿qué hacemos después de tomar conciencia de nuestros pecados? Pues que simplemente estamos reconociendo nuestro pecado para justificarlo. No, Señor. No podemos justificar nuestros pecados. No podemos hacerlo por el simple hecho de ser pecadores. No podemos justificar nuestro pecado. Que otros pequen tanto o más que nosotros tampoco nos justifica. No resolvemos el problema del pecado minimizándolo, anulándolo o contrastándolo con el pecado de otros. Lo que necesitamos para hacernos responsables es volver a Dios. Como el hijo pródigo, iré a la casa de mi padre, y se fue a la casa de su padre. Se hizo responsable de sus pecados y aceptó la provisión de Dios. Probablemente en esta mañana eres de aquellos que siente que está más lejos del Señor que antes. Y tal vez trates de atribuirlo a que no te puedes congregar porque el templo está cerrado, o trates de atribuirlo a que estás muy enfocado en tus negocios, en tus tareas personales porque la economía está mala. Pero cuando en realidad tenemos la sensación de que estamos lejos del Señor, eso es algo terrible, porque eso es la separación del Señor. Como Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y en vez de volver al Padre, volver al Señor, se escondieron. Lo que tenemos que hacer entonces es confiar en la palabra del Señor, es rechazar la tentación como lo hizo Jesucristo y responsabilizarnos por nuestro pecado. ¿Cómo nos responsabilizamos por nuestro pecado? En Cristo. Para que Adán y Eva pudieran cubrir su desnudez, rápidamente se dieron cuenta que el delantal de hojas higueras no servía para nada. Tu excusa, tu coartada, no sirve para nada. Puedes engañar a algunas personas en tu comunidad de fe, puedes engañar a tu familia, puedes engañar a tu cónyuge, puedes ponerte un delantal de higuera y parecer lo que realmente no eres. Y tu coartada va a durar muy poco. No sirve, no podemos justificarnos a nosotros mismos. Lo que Dios tuvo que hacer fue proveerles de vestimentas completas que les cubrieran completamente su desnudez, pero no de hojas de higuera, sino de pieles de animales. Sí, queridos hermanos, para poder cubrir la desnudez de Adán y de Eva, tuvieron que morir animales inocentes.
¿Y qué nos muestra eso? Nos muestra que solo podemos resolver el problema de nuestro pecado que nos separa de Dios a través de Jesucristo, a través de la muerte del inocente Jesús por nosotros los culpables. Porque la muerte de Jesucristo, eso es una maravillosa obra vicaria, es una maravillosa obra en la que el Señor toma nuestro lugar, en que Él carga sobre sí las consecuencias de nuestro pecado para que tú y yo podamos quedar justificados ante Dios el Padre. Esto es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tu separación de Dios, tu lejanía de Dios puede resolverse, pero no la puedes resolver tú ni yo. No la puede resolver tu religión. No la pueden resolver tus ritos. Tu separación o mi separación de Dios tiene un precio altísimo y ese precio es la sangre de Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con tu pecado? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir cosiendo hojas de higuera para cubrirte? ¿O nos vamos a levantar como el pródigo para venir ante el Padre y recibir la provisión de perdón? Hay una provisión de perdón para ti. Hay una provisión de perdón para tu familia. Si tomamos en serio esta palabra y no solo creemos en Dios, sino que le creemos a Dios, esa separación terrible puede llegar a su fin hoy mismo. Te invito a que oremos. Si tienes a alguien ahí al lado tuyo que necesita también, ubícate a su lado, abrázale para que oremos juntos, para que le pidamos perdón juntos al Señor. Yo por mis pecados, tú por los tuyos. Cada uno se hace responsable de sus propios pecados. Pero recibe la provisión que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor.